Perfecto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sesión 1 de Historia de la Filosofía 5, ¿no? Que particularmente es un eh, periodo que me gusta mucho en términos generales. A mí me encanta la filosofía alemana y para entender a los alemanes hay que entender a Kant. No hay de otra manera. Kant es un filósofo que está al nivel de un Platón, así, literal. A Kant, al filósofo Immanuel Kant, algunos lo han llamado el Platón de la modernidad, por la importancia que tiene, por la relevancia de su filosofía y por el proyecto filosófico que comienza con él y que se sigue desarrollando en el pensamiento posterior a él, que sería el llamado post-kantiano. Entonces Kant es un filósofo. Bienvenidos a todos que están integrándose. Déjenme eliminar la sala de espera nada más. Perfecto. Eliminado. Kant es un filósofo que está al nivel de un Platón, ¿no? Entonces se suele hablar de la filosofía antes y después de Kant, en la filosofía moderna, ¿sí? Hace rato en las sesiones, las sesiones anteriores lo comenté. Hay como dos modernidades, ¿no? La modernidad que empieza con René Descartes y el discurso del método, el racionalismo, la ilustración, y Kant es de alguna manera el filósofo que consagra o que digamos que trata de llevar el proyecto ilustrado hacia buen puerto, o sea, hacia buen término, ¿no? Lo que nos muestra el pensamiento empirista y racionalista de la época, que hemos revisado un poco algunas ideas, es que hay muchos problemas en la modernidad que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia, con las ideas religiosas, ¿no? Con la política, y la sociedad moderna se ve de alguna manera reflejada en estos problemas que surgen con Kant, ¿no? Y Kant, vamos a irlo revisando un poco estas sesiones a diferentes. No podemos ver de manera tan detallada como yo quisiera. Mis dos trabajos de investigación de mi licenciatura y maestría han sido sobre Kant. Kant es un filósofo que yo he trabajado bastante. Conozco también a Schelling, un poco de Hegel y de Fichte, pero yo me he especializado mucho en Kant. Entonces, para mí es un filósofo que me gusta mucho y que disfruto siempre volver a leer a Kant. Vamos a leerlo en el seminario de introducción al idealismo trascendental de Kant, que yo daré el siguiente ciclo. Vamos a ver también un poco de su filosofía de la historia en el seminario de filosofía de la historia. Entonces ahí, si les interesa, yo voy a estar impartiendo esos dos seminarios sobre Kant, que siempre me gusta, como les digo, regresar a Kant. Pero vamos a ver aquí, de una manera lo más sintética posible, lo que se entiende por idealismo kantiano y también idealismo alemán, ¿sí? Kant, bueno, si pudiéramos de alguna manera, nosotros como historiadores de la filosofía, hablar de los grandes periodos de la filosofía, yo diría que muchos hablan de los griegos, ¿no? Como la Grecia clásica, como el surgir de la filosofía, estos tres grandes filósofos que son eh, Sócrates, Platón y Aristóteles, que guardan una relación maestro-alumno. Digamos que esa es la época dorada de la filosofía, ¿no? La época antigua dorada del surgimiento de la filosofía, pero también podría hablarse de la época del idealismo alemán en la modernidad, ¿sí? Incluso por su importancia sería mucho más relevante para la modernidad entender lo que va de Kant, que es el idealismo alemán. Bueno, Kant sienta las bases del idealismo alemán y el idealismo alemán representado en tres autores. Sí, que es un poco ya entrando ahora en el siglo XVIII y siglo XIX, para que ustedes tengan esta especie de mapa mental, ¿no? Ya los que vimos anteriormente, pues son estos, ¿no? Algunos ya los ubican, David Hume, un poco en ética, Spinoza lo van a ver un poco también, el empirismo de Locke, Thomas Hobbes en política es muy importante, Rousseau, que desafortunadamente solo podemos verlo en política, pero que es un autor también muy interesante, ¿no? No solo tiene que decir cosas de política, ¿no? También tiene sus libros sobre la educación, por ejemplo, el Emilio. También publica algunos ensayos con ideas que tienen que ver con la cultura y la sociología. Pero
más o menos ya tienen ustedes una idea general de por dónde va la modernidad, los problemas del conocimiento, la epistemología, la subjetividad, ¿no? Cómo se origina el conocimiento a partir del sujeto. Y Kant es de alguna manera la cereza del pastel de todos estos problemas que están surgiendo en la modernidad. En Kant se sintetizan, podríamos decir, se intentan sintetizar muchas de las problemas y conflictos que se dan entre el empirismo y el racionalismo, ¿no? Por eso se ha llegado a pensar que Kant es una especie de superación del empirismo y del racionalismo. Kant no es ni completamente empirista ni completamente racionalista. Kant tiene elementos de los dos sistemas y trata de superar Kant los problemas que se plantean en los términos de la epistemología con este gran libro que se llama La crítica de la razón pura, ¿vale? Ya saben que ustedes quieren preguntar algo, comentar, exponer alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿vale? Kant es, digamos, el filósofo que abre el pensamiento filosófico del siglo XVIII, ¿no? Él, de alguna manera, les decía, él sienta las bases de lo que se conoce como el idealismo alemán, ¿sí? Kant sienta las bases. Y Kant representa, les decía, un antes y un después en la filosofía, ¿no? Todos, nos puede gustar Kant o no nos puede gustar Kant, pero tenemos que leer a Kant, ¿sí? Eso es lo que dicen muchos, ¿no? Mucha gente que estudia filosofía, yo creo que alguien que no conoce a Kant no sabe de filosofía, así lo pongo, ¿sí? Kant es un filósofo tan importante para entender lo que se está dejando atrás con la modernidad, como lo que viene con Hegel, con Fichte y con Schelling, ¿no? Y lo que va a seguir después con el materialismo en el siglo XIX, ¿no? Y los proyectos posteriores que ya no son idealistas, ¿sí? Entonces Kant deja las bases. Kant es un filósofo que podríamos llamar, Kant es un filósofo sistemático, si lo podemos poner esa etiqueta. ¿Por qué? Porque Kant, aunque algunos dicen que no lo logra, Kant quiere proponer un sistema filosófico. Un sistema que de alguna manera englobe nuestra experiencia del mundo en sentido de conocimiento, en sentido moral, en sentido estético, en sentido político. Kant es un filósofo en el sentido, digamos, tradicional del término, ¿no? De proponer un sistema. Algunos dirán que quizá no lo logra, que se queda a medias, lo critican. Fichte y Schelling, si bien son kantianos, critican a Kant. Hegel también le reconoce a Kant muchas cosas, pero lo critica, ¿no? Pero Kant es un parteaguas, ¿no? No sé si me explico con ello. Kant es un parteaguas en la filosofía moderna y hay que hablar de un antes y después de Kant. Y quien no conoce a Kant no puede entender a Fichte, ni a Schelling, ni a Hegel, y tampoco a Schopenhauer, ni a Nietzsche. ¿Sí? Kant es un filósofo esencial para entender todo el desarrollo de la filosofía posterior. E incluso hoy en día hay cosas que podemos encontrar en el pensamiento contemporáneo que le deben a Kant algunas cosas, ¿no? Pero Kant parte de una especie de problemática que vamos a ir mencionando ya hoy. Les decía, Kant sienta las bases del idealismo alemán. Lo que se llama idealismo alemán, algunos dicen que Kant está ahí, otros que no, pero yo diría que el idealismo alemán lo componen estos tres pensadores, ¿no? Fichte, Schelling y Hegel. Ellos, esta triada, son a los que deberemos llamar idealistas alemanes, ¿no? El idealismo alemán, en su sentido más estricto, ¿no? O algunos han llamado a estos autores, los han llamado los postkantianos, ¿no? Marcando la importancia que tiene Kant, ¿no? Son postkantianos porque después de Kant, la filosofía ya tiene otros problemas, tiene otro lenguaje, tiene otras características, pero vamos a ir revisándolo un poco, ¿no? Entonces, todos estos autores, tanto Fichte, que es un seguidor de Kant, Schelling, que también es un seguidor de Kant, ambos se consideran kantianos en cierto sentido, ambos van a tratar de continuar la reflexión que comienza con Kant y de llevarla
pues a buen puerto, ¿no? Porque consideran que a Kant le faltaron algunas cosas. Pero todos estos filósofos que vemos aquí son filósofos, Fichte, Schelling, Hegel, Kant, son filósofos que tienden al sistema. Todos estos filósofos quieren hacer de la filosofía un sistema en un sentido muy fuerte, muy riguroso. La filosofía tiene que ser un sistema. Y un sistema no es más que la comprensión de la totalidad. Todo, o sea, digamos que la filosofía debe dar cuenta de todo lo que existe, ¿no? Eso es un viejo proyecto aristotélico que ya hemos visto, ¿no? Hay una ciencia que habla de todo, del ente en tanto ente o del ser en tanto ser. Eso es un viejo proyecto filosófico. Pero ellos quieren que la filosofía de alguna manera se convierta en un sistema y en un sistema que tenga la característica de ser una ciencia, ¿no? La fenomenología del espíritu de Hegel lleva el subtítulo, ¿no? De ciencia de la experiencia de la conciencia, ¿no? Ciencia. Un sistema es una ciencia en algún sentido. Entonces, ellos quieren, todos ellos, tanto Kant como Fichte, Schelling y Hegel, quieren darle a la filosofía un estatus de ser la ciencia, de ser un sistema, de ser el sistema que permite dar cuenta, ¿no? Dar cuenta, ¿no? Porque la filosofía siempre ha tenido eh, entre sus objetivos dar cuenta, dar razón de la totalidad, de todo lo que existe. Entonces ellos tratan de hacerlo y ambos son, bueno, más bien los tres, ¿no? Tanto Fichte, Schelling como Hegel se llaman a sí mismos idealistas. O sea que ellos defienden el sistema del idealismo, pero con diferencias. Si no podemos decir que sean lo mismo, ¿no? Cada uno propone un idealismo diferente, pero los tres tienen o tendrían una especie de origen o fundamento en nuestro querido viejo anciano de Königsberg, Kant, ¿no? O posteriormente, el idealismo, digamos que empieza a decaer en la historia de la filosofía, en la historia humana también, el idealismo empieza a ser muy criticado y empiezan a aparecer otros autores que si bien conocen ese idealismo, lo conocen, lo rechazarán. Y hay que decir que Schopenhauer es un autor muy extraño. Schopenhauer podemos catalogarlo como un idealista, ¿eh? También. Schopenhauer es una especie de idealismo que según él es kantiano, ¿no? También él es un heredero de Kant y él dice que Kant es el mayor filósofo de todos los tiempos, ¿no? Schopenhauer. Y posteriormente, ya estos dos autores, ¿no? Que estamos por ver en estas sesiones y en estos ciclos, un poco, Nietzsche, que nos van a ver más a fondo en otras sesiones, es un autor muy, muy, muy importante en el pensamiento contemporáneo. Nietzsche no es ni idealista, a veces es un poco materialista, pero yo lo pondría ya a Nietzsche como dentro del pensamiento materialista del siglo XIX, principios del siglo XX, y Karl Marx, pues ni se diga. Karl Marx es un autor materialista, pero propone un materialismo que él llama un materialismo histórico y un materialismo dialéctico. Aunque, si ustedes notan ahí, pues eso de dialéctica, pues viene también de Hegel. Entonces, Karl Marx es un hegeliano, en cierto sentido. Entonces, el idealismo es un movimiento muy importante en el siglo XX, porque marca un antes y un después en la filosofía. Comienza con Kant y se desarrolla en Fichte, Schelling y Hegel. Y en el siglo XX todavía podemos ver la influencia un poco, bueno, más bien la decadencia del idealismo, pero también la influencia que tiene en autores como Karl Marx, el mismo Hegel, o en Nietzsche, que Nietzsche no es un idealista, pero Nietzsche conoce la filosofía de Hegel y rechaza a Hegel, ¿no? Entonces hay que entender, ¿no? Si uno quiere entender a Nietzsche, uno tiene que entender aquello que Nietzsche repudia, que es el idealismo hegeliano, y para entender eso, pues hay que entender un poco de Kant, ¿no? Entonces, con esto les digo, Kant es un autor importantísimo para el siglo XVIII, XIX. Nos puede gustar o no, pero es un autor esencial si uno quiere
entender la filosofía del siglo XIX y algunas cosas que influyen después, ¿no? No sé si quieran comentar algo aquí, los escucho. Alejandro, Carlos, Félix, Hugo, Gregorio, Juan, Laura, Marcos, Moisés, Rafa, Pedro, Oscar, los escucho. No sé si quieran preguntar, comentar algo al respecto de esto, ¿no? Esto es como una especie de síntesis panorámica de algunas ideas que yo considero centrales al respecto. No hay muchas historias de la filosofía que uno puede revisar y hay unas mejores que otras, ¿no? Pero creo que esto sería como, son los autores centrales. Hay más autores, ¿eh? O sea, no son los únicos filósofos. Hay más, pero estos son, digamos, los esenciales, ¿no? No sé si quieran comentar algo, preguntar, levanten la mano, pueden ustedes hacerlo sin problema, ¿no? Los escucho. ¿Todo bien? Puede ser un comentario, ¿eh? Si no les pregunta, pueden comentar algo, ¿no? Los escucho. A ver acá. De Kant yo veo mucho que se le menciona en derecho. Sí, Kant tiene un libro que se llama, es que te digo, Kant habló de muchas cosas, ¿no? Casi todas las cuestiones modernas, pero Kant tiene un libro que se llama La metafísica de las costumbres, que publica muy ya cerca del final de su vida, y en ese libro de la metafísica de las costumbres trata sobre la doctrina del derecho. No sé qué tan importante sea Kant en el derecho, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, en el positivismo, ¿no? Que es la doctrina positiva del derecho, Kant es una influencia. Y Hans Kelsen dice, ¿no? Yo estoy influenciado por Kant, en el sentido de que quiero hacer una teoría pura a priori del derecho. Entonces es importante en el derecho Kant también, ¿no? Para que ustedes vean la importancia que tiene Kant en la ética, en la moral, en la política, en la teoría del conocimiento, en la metafísica. Kant es una especie de parteaguas en todo sentido, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Vaya para una persona que nunca salió de su pueblo, ¿no? Kant era un pueblerino, digamos, un pueblerino provinciano. Llamémoslo un provinciano, alguien que nunca salió de su pequeña provincia en Königsberg y sin embargo logró darle al clavo en muchas cosas en filosofía que trascendieron, ¿no? Y eso es importante. Kant fue una celebridad en su época, ¿no? Con sus libros. Tardó un poco, pero sí se volvió una celebridad, ¿no? Y muchos querían conocer a Kant, lo leían. Eh, Se hizo una especie de círculo de kantianos, seguidores de Kant, eh, que no podemos tocar acá, pero sí hay autores como postkantianos, como Karl Leonhard Reinhold, que tiene unos libros un libro que se llama Cartas sobre la filosofía kantiana, que no lo he visto en español, solo lo he visto publicado en inglés, ¿no? También, ajá, hizo una hipótesis en la física, porque Kant, como viene a sacar Rafael, ¿no? Kant tiene una hipótesis. Tiene por ahí, hay unos textos de Kant de la etapa de juventud que se llaman los textos precríticos, ¿no? Los textos de carácter, antes de que Kant publicara las críticas, la crítica de la razón pura, que son sus grandes obras, Kant publica textos que son más pequeños y Kant comienza estudiando física, ¿sí? La tesis doctoral de Kant, o sea, su tesis fue sobre el fuego, ¿no? De Igne, ¿no? Entonces Kant viene de las ciencias, también a final de cuentas. Kant sabe mucho. Para los que no lo saben, Kant dio clases toda su vida. ¿Sí? Kant fue un profesor único. Kant es, digamos, el primer filósofo, así, uno de los primeros pensadores que institucionaliza al filósofo como un profesor, o sea, lo vuelve un profesor. El filósofo, la figura del filósofo es la de un profesor académico, y Kant dio clases toda su vida. O sea, que decir que Kant a veces tenía, si ustedes leen la biografía de Kant, Kant a veces llegaba a tener como 30 horas a la semana de clase, daba muchas clases, daba metafísica, lógica, geografía física, ¿no? También llegó a dar clases como de física, un poco de matemáticas, Kant daba lecciones de muchas cosas, ¿no? Hoy en día algunas lecciones están publicadas, la mayoría de las lecciones que Kant dio de los alumnos que tenían sus notas, y están publicadas, ¿no? Lecciones que daba Kant en la universidad, de los apuntes de sus alumnos, ¿no? Pedro, dime, te escucho. Sí, ¿en qué obra o en qué obras? Hay como cuatro preguntas. Ujú, Una que era algo así como ¿qué puedo conocer? ujú, ¿Qué debo hacer? ujú. Luego, ¿qué es el hombre? Etcétera, etcétera. ¿En qué obras se encuentran esas preguntas? Porque yo nada más he leído
Hay un librito que se llama ¿Qué es la ilustración? Ujú. Y otro que se llama Pedagogía. Pero Son lecciones. El que es la ilustración es un textito chiquito, sí, pero lo de pedagogía, el de pedagogía son lecciones, no son libros. mm, Ese no fue un libro publicado por Kant, son lecciones que publicaron sus alumnos. ok. No es un De hecho, libro. él habla mucho de, bueno, dice que Ujú. de lo que me acuerdo que el único animal educable es el hombre, Sí, eso ¿no? lo dicen en las lecciones de pedagogía, ¿no? El hombre debe ser educado, ¿no? Ujú, Pero ese tema de la pedagogía es, digamos, algo que Kant publica en sus lecciones. No hay un libro de Kant sí, que él haya publicado, son lecciones que él daba, también, como bien dices, también de clase de pedagogía. Eh, Hay tres preguntas, dice Kant, que la filosofía debe responder, ¿no? La primera, como bien dices, es ¿qué puedo conocer? ¿No? O sea, ¿hasta dónde estamos los seres humanos capacitados para conocer? ¿Hasta dónde alcanza nuestra facultad de la razón para poder tener un conocimiento legítimo? O sea, un conocimiento verdadero del mundo y de las cosas, ¿no? La idea kantiana es que el conocimiento humano tiene límites y que no podemos sobrepasar ciertos límites, que son los límites de la razón. Eso lo ve en la crítica de la razón pura, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Remite a un cuestionamiento moral, ¿no? ¿Cuál debe ser mi conducta de acción en el mundo como un agente o como un individuo libre que soy? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿No? Esa pregunta, Kant trata de responderla en la crítica de la razón práctica, y también en la fundamentación metafísica de las costumbres, que es un texto anterior a la crítica de la razón práctica. La tercera pregunta, ¿qué me está permitido esperar? De alguna manera aparece en el texto de la religión dentro de los límites de la mera razón, que es un texto que habla sobre filosofía de la religión. Eh, Propiamente hablando, ahí encontraremos la respuesta. Pero dice Kant, todas estas preguntas, las tres preguntas que acabo de hacer, remiten a una fundamental, o que es ¿qué es el hombre? ¿No? Esa es la pregunta fundamental, que engloba todas las anteriores. Entonces Kant es una especie de, bueno, también Kant dio clases de antropología, ¿no? Lo que vemos de Kant de antropología, que hay algunos libros de Kant, la antropología en sentido pragmático son lecciones que él daba también en la universidad. Entonces, no son libros propiamente publicados por Kant. Las críticas sí que las publica él en vida y a una edad ya un tanto grande. Si Kant, de alguna manera, si Kant hubiera muerto a los 50 años, probablemente no hubiera publicado las críticas. Kant publica las críticas, Crítica de la razón pura, que es su gran obra, como a los 65 años, o sea, ya bastante mayor, o sea, ya estaba bastante grande, ya era un anciano prácticamente, pero es digamos que lo que le da esta especie de fama universal, las críticas, ¿no? Pero estas preguntas que mencionas aparecen en la crítica de la razón pura, al final, en la dialéctica, y también aparecen en unas lecciones que son las lecciones de lógica, que también te digo que han publicado esas lecciones por ahí. Entonces ahora, nosotros vamos a tratar de responder a las dos preguntas, ¿no? Que sería la primera pregunta de ¿qué me está qué puedo conocer? ¿No? ¿Qué puedo conocer? Es una pregunta epistemológica que remite a nuestras facultades cognitivas. Si ustedes se fijan, Kant sigue siendo una especie de filósofo moderno, porque los modernos tratan del conocimiento y de alguna manera Kant piensa que esta pregunta del conocimiento tiene que ver con la metafísica. ¿Sí? Tiene que ver con la metafísica. ¿Por qué? Ya ahorita voy con Rafa, ¿no? Tiene que ver con la metafísica porque dice Kant, la razón humana que conoce el mundo, tenemos ciencia, física matemática, ¿no? Tenemos muchas esas ciencias de la modernidad que han avanzado, dice Kant, que han avanzado y progresan porque van dando resultados y van contrastando con la experiencia sus hipótesis y demás. Pero dice Kant, hay un tipo de conocimientos por ahí que son como parte del destino de la razón humana, preguntas, dice, que le son planteadas una y otra vez a la razón y que tampoco, dice, puede responder.
esas preguntas, pues sobrepasan toda facultad de la razón humana, ¿no? Entonces la razón humana cae en estas contradicciones al tratar de responder algunas preguntas y como que se atasca. Y entonces, dice Kant, parece ser que cae en contradicciones, ¿no? Que carece de fundamentos para dar algunas respuestas, que se equivoca y dice, de alguna manera, la razón no tiene la culpa. ¿Sí? La razón es como parte de su estructura, es parte de su destino, ¿no? Hacer estas preguntas metafísicas. ¿Existe Dios? ¿Hay un principio del universo? ¿Hay un fin del universo? Esas preguntas que sobrepasan, dice, todos los límites de la experiencia y que la razón cree que puede conocer, ¿no? La metafísica, dice, es este campo de batalla de estas disputas sin fin, ¿no? Entonces, la metafísica es un tema central para Kant porque la pregunta de la crítica de la razón pura está planteada en términos de decir, ¿es realmente posible la metafísica como ciencia? ¿Sí? La pregunta por la posibilidad de la metafísica, pero no solo de hacernos esas preguntas, ¿no? Sino de realmente poder responder de manera definitiva esas preguntas, ¿no? Vemos, dice Kant, que hay muchas metafísicas. Vemos que hay muchas metafísicas y que en realidad aparecen sistemas y sistemas que se contradicen constantemente y la razón permite de alguna manera esas contradicciones. Entonces, ¿qué pasaría ese Kant si en lugar de hacer metafísica, como hacen los racionalistas, los metafísicos, qué pasaría si en lugar de hacer metafísica nos hacemos la pregunta antes de hacer metafísica de si es posible la metafísica? Y la crítica de la razón pura trata de responder en cierta medida también a esta pregunta. ¿Es en realidad posible la metafísica como ciencia? Pues la metafísica tiene una larga historia, ese Kant. Dice, claro, porque dice, hubo un tiempo en que a la metafísica, se la llamó la reina de todas las ciencias, ¿no? Y si se toma la intención como un hecho, o sea, como quisiéramos que fuera así, ella, la metafísica, merecería ciertamente ese título porque es la reina de las ciencias, en virtud de la eminente importancia de su objeto. O sea, la metafísica tiene objetos importantes, dice Kant. Dios, el alma, la libertad, ¿no? Y si tomamos la importancia que tienen esos objetos para la razón humana, pues es mucha. Y por eso, dice Kant, debería ser considerada la reina de todas las ciencias, dice. Sin embargo, dice Kant, nos encontramos en la época moderna y vemos que la cosa ha cambiado. ¿Sí? La metafísica ya no es la reina de todas las ciencias, sino que más bien dice ahora el tono de moda de la época lleva a mostrarle a la metafísica un completo desprecio, ¿no? O sea, Kant se encuentra en la modernidad con una situación preocupante para la metafísica. Si la metafísica es un campo, como no avanza, como unos dicen una cosa, otros dicen otra, y la metafísica se hace como a priori, sin experiencia. ¿Sí? El filósofo ese Kant, el método de la metafísica es a priori. O sea, los metafísicos empiezan a hablar de las sustancias o una sustancia o dos o muchas. Lo hacen sin experiencia. O sea, sin recurrir a los sentidos. A priori lo hacen a través de puros conceptos. Lo cual tiene todo que ver con el racionalismo. El racionalismo es la idea de que podemos conocer todo a partir solamente de la razón, o sea, sin experiencia, ¿no? Sin experiencia, ¿no? Y ahí estaría Kant de alguna manera diciendo, bueno, ¿y los racionalistas realmente están en lo correcto al afirmar que podemos conocer el mundo, o sea, la realidad? ¿Podemos conocerla sin experiencia, es decir, a priori, a través de puros conceptos? Spinoza hace algo así, ¿no? Spinoza hace algo así, ¿no? A partir de puros conceptos quiere hablar de la totalidad de la realidad. Leibniz igual,
Descartes un poco también lo mismo. Entonces, esta idea, dice Kant, esto ha llevado a que pues, haya muchas metafísicas. Y por eso la metafísica, a diferencia de las ciencias, que donde hay progreso, donde se pueden contrastar con la experiencia, las hipótesis, y podemos decir, tú estás equivocado porque tu hipótesis no se verifica en la experiencia, ¿no? En la metafísica de ese Kant no hay manera, porque son sistemas que se construyen a priori a través de puros conceptos, y eso ha dado lugar a una batalla entre dogmáticos y escépticos, dice, y ha llevado al hastío y la indiferencia, ¿no? A la indiferencia respecto a la metafísica. O sea, la que era la reina de todas las ciencias, pues ya nos da igual, ¿no? Y nos hemos hartado de tantas metafísicas. Por eso Kant dice, vamos a hacer la pregunta, ¿no? De si realmente la metafísica es una ciencia y si es posible hacer metafísica. Entonces, Kant, si se fijan, está como dando un paso atrás en términos de la metafísica, ¿sí? Antes de hacer metafísica, de hablar de tratar de hablar de la realidad, preguntémonos si es posible hacer metafísica, ¿no? Perdón, Rafa, se me olvidó que estabas ahí esperando, discúlpame. Te escucho, Rafa. No sé si ya lo respondí con lo que dije o quieres comentarlo. Adelante, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué onda, Rafa? Para comprender bien a Kant, ¿es Ujú. necesario leer bien a Platón y Aristóteles o a alguien más? O sea, ajá. Para comprender bien a Kant es necesario que tomes mi curso. No, no es cierto. Para comprender bien a Kant es necesario que tengas claro solamente el conflicto que hay entre racionalismo y empirismo en la modernidad. Si no tienes que irte hasta atrás, porque si no, nunca acabarías, ¿no? Hay que entender a Kant como una especie de... Kant es una especie de resultado de la modernidad, ¿sí? Kant, Kant leyó, Kant menciona a Platón y Aristóteles en algunas partes, ¿no? De su obra, los menciona porque los conoce, ha leído algunas cosas, pero no es necesario irte tan O sea, lejos, me ¿no? refiero a eso, que justo en, no Ujú, sé, en sus ujú, textos que aparezcan muchas referencias a ellos y que no sea, si no tienes esas nociones ujú. de ellos, no sea comprensible o te sea más difícil. No, yo creo que solamente con tener claro el debate de la modernidad es suficiente, porque Kant trata de resolver ese problema de la metafísica moderna. Aunque obviamente o sea, las conclusiones de Kant como que pueden llegar a tocar la filosofía griega un poco, ¿no? O sea, cómo se entiende el ser, cómo se entiende la realidad, etcétera. Pero así, o sea, no tienes que regresar tan lejos, pues. No tienes que ir tan lejos como hasta atrás, ¿no? Vamos a ver un poco esa parte, ¿no? Yo espero que aquí lo vayamos aclarando un poco más, ¿no? Pero Ok. estas citas que le estoy poniendo aquí son de los prólogos a la crítica de la razón pura, ¿eh? Son de los prólogos, ¿no? Por eso dice Kant que en ese momento es una exigencia. Dice, la razón se nos está planteando una exigencia, ¿no? De que esta vuelve a emprender la más fatigosa de sus tareas, que es el conocimiento de sí, y que instituya un tribunal de justicia ese que asegure o que le asegure sus pretensiones legítimas. O sea, la razón. Allí el problema, dice Kant, es la razón. La razón es una capacidad humana, dice Kant, que va más allá de los límites de la experiencia y quiere conocer sin experiencia, o sea, con puros conceptos, ¿no? O sea, la razón, al pensar en Dios, cree que está conociendo a Dios sin experiencia, y eso desde Kant no es posible. Entonces, el problema es la razón, esta facultad humana que llamamos la razón, ¿sí? Y por eso es la razón debe asegurarse sus pretensiones, de que esas pretensiones de conocimiento sean legítimas, ¿no? Entonces, la idea es que esas pretensiones, dice, no hay que resolverlas mediante actos de autoridad, sino una especie de análisis, de autoanálisis de la razón. Y por eso se habla del tribunal, ¿no? Cuando de alguna manera, Kant utiliza términos jurídicos constantemente en su obra, ¿no? Como legitimidad, legalidad, etcétera. Y aquí, de hecho, habla de un tribunal, ¿no? Un tribunal debe decidir
entre dos partes, ¿no? Alguien que dice una cosa y alguien que dice otra, ¿no? Pongamos, por ejemplo, ¿no? Alguien que dice, no, pues ese terreno es legítimamente mío, porque me lo heredó mi papá, ¿no? Y alguien que dice que no. O sea, ahí hay alguien cuyas pretensiones se tiene que determinar que son legítimas y otras no. Entonces, la razón humana, ese Kant, debe instituir un tribunal donde lo que la razón misma propone debe de alguna manera asegurarse si es legítimo o no. ¿Y cuáles son las pretensiones de la razón? Que la razón pretende ir más allá de la experiencia y conocer el mundo, dice, independientemente de toda experiencia. O sea, alejada de los sentidos, sin sentidos. Por tanto, dice, la decisión acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y la determinación tanto de sus fuentes como del alcance y los límites de ella, ¿no? Pues la crítica de la razón pura, en el fondo, es una pregunta por la posibilidad o la imposibilidad de la metafísica, entendiendo la metafísica como una búsqueda de conocimientos que sobrepasan toda experiencia sensorial, ¿no? Que va más allá de los sentidos, ¿no? Y esto lo dice acá de esta manera, dice, la matemática y la física, dice, pues han progresado mucho y ambas tienen algo que determinan a priori, ¿no? En sus objetos. La matemática lo hace de manera pura, ¿no? Porque uno puede hacer matemática, ese Kant, sin recurrir a los sentidos, pero la física no, porque requiere un poco de experiencia, ¿no? Y Kant dice, estas ciencias, la matemática y la física, deben su progreso a una especie de revolución en la manera de pensar. Y aquí hay un principio que esto hay que subrayarlo, así como una especie de mantra, ¿no? Mantra kantiano, filosófico kantiano, ¿no? Esto lo dice Kant, es una cita de la razón, del prólogo a la crítica de la razón pura. Hay dos prólogos, ¿no? Kant publica dos ediciones, por cierto, de la crítica de la razón pura. La primera edición la publica en 1781 y la segunda 1787. Cuando nosotros vemos la crítica de la razón pura, se suele citar los párrafos como algo así, tipo así, ¿no? Tipo A, 25, B, 36, ¿no? Así se citan los párrafos de la crítica de la razón pura. Y esto se refiere a las dos ediciones, ¿no? Como esto que estoy viendo aquí está en A25, o sea, en la primera edición está aquí, y en la segunda edición está aquí, en la página 36, en la página 25, ¿no? Estas paginaciones refieren a digamos que a la original, a la obra original, al libro original, pero son, digamos, la forma de citarlo académicamente que se usa en la actualidad. Entonces vemos estas dos, así está, A se refiere a la página 25 de la primera edición y B36 se refiere a que lo mismo que está aquí está acá en la B, pero en la página 36, y así se cita. No entremos más en ello, pero se cita así porque hay dos ediciones de la crítica de la razón pura, porque Kant publica esta primera edición en el 81 y luego recibe como algunas especies de críticas, comentarios, ¿no? Y hace algunas adiciones, cambia cositas, o sea, publica la segunda edición de la crítica de la razón pura, ¿no? Y hay dos prólogos a la crítica, ¿no? Que tienen algunas cosas diferentes cada uno, ¿no? Pero hay dos prólogos, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado con la crítica, pero esto que les digo está en el segundo prólogo, porque dice B, pertenece al segundo prólogo, que es mucho más rico el segundo prólogo, que el primero es muy pequeño, pero el segundo es mucho más rico en ideas, ¿no? Y Kant dice esta frase, ¿no? Que subrayo, dice, nosotros los seres humanos conocemos a priori del mundo, de las cosas, solo aquello que nosotros mismos, con nuestras estructuras mentales, ponemos en el mundo. Desde aquí Kant está diciéndonos que para que la metafísica pueda de alguna manera volverse una ciencia,
Porque Kant quiere que la metafísica sea una ciencia, ¿sí? A pesar de que Kant critica la metafísica dogmática, pongámoslo así, que es la metafísica racionalista, ¿no? Pero no es que Kant odia la metafísica, ¿no? Kant le gusta la metafísica, pero dice que la metafísica dogmática no es ciencia. La metafísica que hace Leibniz, Spinoza, los racionalistas modernos, ¿no? Pero Kant quiere, dice, y de hecho, gran parte del objetivo del texto es hacer que la metafísica se convierta en una ciencia. Y dice, para ello, para que la metafísica sea una ciencia, debe darnos algo que él llama conocimiento a priori. ¿Sí? El conocimiento a priori, dice Kant, tiene dos características. Debe ser universal y también debe ser necesario. O sea, el conocimiento a priori debe ser universal y debe ser también necesario, ¿no? Lo cual quiere decir algo así como válido en todo tiempo y lugar y para todos los individuos, ¿no? Para todos los seres humanos, ¿no? Algo así como pensar que 2 más 2 es igual a 4 aquí en China, ¿no? Y siempre ha sido así, ¿no? No porque no lo sepan, no es válido, ¿no? Entonces, esta idea de Kant, de que conocemos a priori solo a priori del mundo, o sea, a priori de las cosas, solo aquello que nosotros mismos ponemos en ellas. Kant está diciéndonos que la metafísica tiene que ver con un cierto conocimiento a priori, pero no un conocimiento que sobrepasa la experiencia, ¿no? Porque el conocimiento de la metafísica dogmática era conocimiento a priori en el sentido de que sobrepasaba la experiencia, estaba más allá de la experiencia, ¿no? Más allá de la experiencia. ¿Y qué nos va a decir? No, la metafísica no tiene que ver con lo que está más allá de la experiencia humana. La metafísica tiene que ver con lo a priori, pero no con lo que está más allá, sino con lo que hace posible la experiencia, ¿no? Lo que hace posible la experiencia, nuestra experiencia objetiva del mundo, incluida la ciencia. ¿Qué es algo universal y necesario, diría Kant? El espacio y el tiempo, por ejemplo. El espacio y el tiempo, dice Kant, son condiciones a priori de la experiencia humana. Nuestra experiencia humana está condicionada por relaciones espaciotemporales. Entonces, espacio y tiempo son universales y necesarios. ¿Sí? Si hay alguien que dice, es que tuve una experiencia, no la puedo explicar, en el espacio y en el tiempo, eso no es conocimiento. Eso es una mafufada pacheca que te aventaste. No, toda experiencia debe estar en el espacio y en el tiempo, con otros elementos que iremos viendo. Pero espacio y tiempo son a priori para Kant, porque, dice Kant, espacio y tiempo no son dos cosas que aprendemos por la experiencia. O sea, no aprendemos lo que es el espacio y el tiempo a través de la experiencia, más bien sabemos de relaciones espaciales y temporales porque son condiciones que nosotros mismos ponemos en las experiencias del mundo. Entonces, espacio y tiempo tienen un carácter a priori, dice Kant, no solo porque son universales y necesarios, sino porque hacen posible la experiencia de los seres humanos. ¿Sí? Una experiencia objetiva, ¿no? Porque habrá alguien que nos hable de experiencias místicas, o experiencias sobrenaturales, no lo sé, pero esas no son experiencias objetivas del mundo. No son experiencias que impliquen conocimiento, pertenecen a otro tipo de experiencia. Y acá le interesa hablar del conocimiento objetivo del mundo. ¿Vale? Entonces le interesa algo a priori, dice Kant. El interés de Kant es
conocer eso a priori, que los seres humanos ponemos al estructurar nuestra experiencia del mundo. ¿Sí? Por ahí vi apenas vi un video que subió por ahí Mateos está haciendo como un podcast, ¿no? Y decía, Kant, ¿cómo decía? Kant, creamos o construimos nuestros mundos. No, yo creo que no construimos el mundo. Nosotros más bien estructuramos nuestra experiencia del mundo de determinada manera, pero nosotros no construimos nuestros mundos. Y no es que cada quien tenga un mundo individual. Kant nunca diría que cada uno construye su propio mundo. Eso es una estupidez para Kant. Para Kant, todos los seres humanos, más o menos, tenemos la misma experiencia del mundo, objetiva, porque cada uno de nosotros comparte las mismas condiciones a priori de posibilidad de la experiencia. O sea, todos de alguna manera experimentamos el mundo de manera espacio-temporal y usamos las mismas categorías. Y hablamos de que compartimos un mismo mundo objetivo, ¿no? Una misma naturaleza, una misma realidad. Pero acá nunca dice que construimos nuestros propios mundos. Eso sería algo muy extraño, ¿no? Para Kant hay una experiencia objetiva del mundo, ¿no? Que tiene que ver con la ciencia también, pero no es que cada uno tenga su mundo particular, compartimos un mundo. Y si ustedes se preguntan, Kant, en la crítica de la razón pura, quiere decirnos cómo es posible que los seres humanos compartamos una misma experiencia objetiva del mundo. O sea, compartir un mundo objetivo, hablando del espacio, el tiempo, las categorías que iremos revisando. Pero ese es el objetivo de Kant. ¿Sí? No es que Kant diga que cada quien construye su propio mundo. Eso me parece una reverenda jalada, ¿no? Kant es idealista, pero Kant dice que hay un mismo mundo para todos, objetivo, que se da en ciertas condiciones. Entonces, Kant lo que quiere encontrar son esas condiciones a priori que hacen posible la experiencia objetiva del mundo. Ya si alguien se pachequea y tiene su propia experiencia particular del mundo, pues la tendrá, ¿no? Cada quien podría de alguna manera, vamos a ponerlo así. Habría como, se los voy a poner así para que creo que quede más claro así, para no haya confusiones. Hay una experiencia del mundo que se da en el espacio, en el tiempo y con ciertas categorías, ¿no? Que sería lo que llamamos experiencia objetiva del mundo, ¿no? De objetos que comparten relaciones espaciotemporales, causa y efecto, ¿no? O sea, todos los seres humanos compartimos ese mismo esquema, diría Kant, objetivo, y podemos entendernos y experimentar el mundo más o menos de la misma manera, ¿no? Eso no quiere decir que pueda haber un individuo que vaya por ahí fantaseando con mundos extraños que probablemente no podamos comprender, pero eso no es una experiencia objetiva del mundo y no es conocimiento, diría Kant. Lo que es conocimiento, dice Kant, y eso es lo que le interesa a él, conocimiento objetivo requiere espacio, tiempo y categorías. Pero cada quien podría pachequearse y tener su propia sensación, pues pacheca del mundo, ¿no? Decir, es que yo vi esto y bla, 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 ¿no? Y wow, fue mi experiencia. O sea, Kant permite eso. Pero de ahí a que tú puedas construir tu propio mundo y que tu experiencia subjetiva dices, es que es real, porque yo lo sentí en mi interior y lo vi y vi los hongos que me hablaban y me decían tales cosas. Y eso no cuenta como conocimiento, ese Kant. Lo que cuenta como conocimiento es lo que se da en el espacio y el tiempo bajo ciertas categorías. Y eso, dice Kant, es lo que vale como experiencia objetiva del mundo, ¿no? Lo otro es una cosa extraña, ¿no? Carlos, sí me escuchó. Digo, no es una defensa de las experiencias pachecas, pero
me pongo a pensar en esta simbiosis entre las experiencias pachecas, definida como consumo de sustancias o incluso cansancio y agotamiento, sin sustancias, por ejemplo. Y, por ejemplo, alguien que está muy cansado experimenta el tiempo de una forma distinta a alguien que no. O alguien que consumió LSD tiene alucinaciones en las que dice, ok, sentí que viví 1000 años, ¿no? Pero, de todos modos, siguen ahí a priori la categoría del tiempo. O sea, no hay alguien que no experimente algo fuera del tiempo. Incluso los que experimentan la pachequeada describen su experiencia en términos temporales, ¿no? Yo te diría, o sea, lo describen en términos temporales, pero si está en términos temporales ya no está fuera del tiempo. No, si tú dices, es que primero vi esto y luego vi aquello, eso es tiempo. Primero esto, después lo otro, ¿no? Una cosa y luego otra en términos temporales. Sí. Pero habrá quien diga, por ejemplo, esas experiencias límite, como por ejemplo la Lev de Borges, ¿no? Que a través de un pequeño orificio puedes experimentar la totalidad de todos los momentos. Es una cosa rara, ¿no? Metafísica, pero, pero fíjate cómo, como dices, es que es que todo de alguna manera lo encajamos en ciertas categorías espaciotemporales también, ¿no? Y cuando dices, es que no puedo describirlo, es que no puedo hablar de eso porque está fuera del tiempo, ¿no? Es cuando ya lo empieza a contar. Es distinto. Cuando ya cuando le empieza a contar, ya lo pones en el tiempo. Entonces, la idea de Kant es que si algo está fuera del tiempo, no es objetivo, no es conocimiento, no es experiencia objetiva, no lo puedes compartir con alguien. Cuando lo compartes ya no está fuera del tiempo y ya no es esa experiencia, como que se diluye, ya no es la experiencia que estás diciendo y es otra porque la estás poniendo en ciertos términos. Ahora, si es inexplicable y eso, pues no puedes hablar de ello, ¿no? Tampoco. Entonces, Kant no está diciendo que no puedas o sea, Kant dice, hay como un marco estructural general, humano, que nosotros no podemos cambiar a nuestro propio beneficio, que es el espacio, el tiempo y las categorías. Y bajo ese marco, dice, todos lo que se entiende bajo espacio y tiempo son experiencias objetivas que pueden producir conocimientos objetivos y hacerse ciencia sobre ello. Pero si algo pertenece a lo subjetivo individual, pues no quiere decir que no se pueda tener, pero Kant diría, eso no puede ser ciencia, eso no puede ser conocimiento. Entonces, la metafísica, y ahí voy con Gregory, gracias por preguntar, Carlos, por tu defensa del Apache que es absoluta. La metafísica, dice Kant, habla de cosas, el alma, Dios y la inmortalidad, habla de cosas que no pueden darse bajo ningún marco espaciotemporal. Y la razón humana salta de la experiencia, va avanzando, dice Kant, va progresando más y más y más y más y más. Y entre más progresa la razón, más se aleja de la experiencia. Y la razón, digamos, que se empieza a pachequear, empieza a hablar de cosas sin experiencia. Y la razón cree que está conociendo a Dios, el alma y la inmortalidad. Pero lo que está diciendo Kant es que es una cosa puramente especulativa, de conceptos. Y entonces esa metafísica especulativa, dogmática, no es ciencia, porque trata de cosas que están fuera del espacio y el tiempo. Kant las llamará en algún momento cosas en sí mismas o noúmenos. ¿Sí? Pero eso es muy extraño, es problemático en Kant también. Pero Gregory, te escucho, dime. Sí, hola. ¿Cómo están? Buena tarde. ¿Qué tal, Gregory? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Si todos los pachecos del mundo experimentaran lo mismo, podríamos considerar que de alguna manera el fenómeno se repite y por lo tanto puede ser objetivo. El problema es que cada uno experimenta de manera distinta. Entonces, por lo tanto, es imposible que puedas medirlo, corroborarlo, comprobarlo y etcétera, ¿no? A mí, este pequeño, esta pequeña fracción de lo que has dicho, estrella totalmente en aquellos momentos de éxtasis, de
ciertos personajes religiosos que experimentaron, ¿no? El hecho de ver a Dios, el hecho de sentir a Dios. Santa Teresa tuvo hasta un momento totalmente erótico con él. O sea, a lo que voy es que claramente esto es rígido y es ciencia pura. O sea, tienes que tener un fenómeno que se repita, que sea corroborable, que sea reproducible y que no se salga de este espacio-tiempo, ¿no? En el cual se da. Todo aquello que esté fuera de eso no se puede negar, pero no podría ser objetivo, o sea, no Perfecto. podría corroborarse, ¿no? Maravilloso. Diste en el clavo en algo, ¿no? Una palabra clave que has mencionado, que veremos en el seminario de Kant, que es el fenómeno, ¿no? Ahí puedes irlo revisando ya en el Canvas. El fenómeno es un aspecto central, como bien dices en Kant. Fenómeno para Kant es todo aquello que está dado bajo condiciones espacio-temporales, ¿no? Bajo, como decías, bajo este esquema rígido, espacio-tiempo-categorías, ¿no? Y como bien dices, solamente puede haber ciencia, dice Kant, de lo fenoménico, de lo que está dado en el espacio del tiempo y en relaciones espacio-temporales, como bien dijiste, que se pueden medir y cuantificar, que pueden ser replicables de manera objetiva por todos los individuos, porque espacio y tiempo son condiciones universales de la experiencia, no son nada más tuyas, sino son parte, como lo diríamos, espacio y tiempo están, y lo podríamos poner así, esos a priori kantianos, espacio, tiempo y categorías, son estructuras de nuestra mente, digamos, ¿no? Por eso no es que la mente construya mundos, es que la mente, bueno, yo lo pondría así, la mente estructura el mundo de acuerdo con sus propias reglas, con sus propios esquemas. Y esos esquemas, dice Kant, no los aprendemos por la experiencia, están ya ahí en nuestras facultades humanas. Entonces, el objetivo de la razón pura de Kant, de la crítica, es sacar a la luz esas estructuras de la mente humana que son a priori, que no aprendimos por la experiencia, y por eso Kant no es un empirista, porque dice, hay algo que antecede a la experiencia, que se da antes de la experiencia, y esos son los a priori, son las categorías, el espacio y el tiempo, ¿no? Y eso no es que, dice Kant, no es que sea algo raro, hay que mostrar que son necesarias para la experiencia humana, que son universales y que son necesarias, ¿no? Y por lo tanto, con eso estaríamos resolviendo un poco la pregunta de qué es, porque, y te regreso la palabra, nada más déjame decir esto. Si queremos saber si la metafísica es una ciencia, tenemos que saber las condiciones del conocimiento objetivo. Y si entendemos lo que es el conocimiento objetivo, podemos decir si aquello de lo que da la metafísica son solo pachecadas o realmente puede la metafísica ser un conocimiento objetivo. Ojo, para Kant, y Kant critica esa metafísica de la que hablé, ¿no? Que habla de Dios, de lo que está más allá. Pero para Kant, la metafísica verdadera, la metafísica con carácter científico, es la que él está haciendo. Una ciencia de las condiciones a priori necesarias y universales de toda experiencia objetiva humana. Y eso incluye también a la ciencia, ¿sí? Porque la ciencia también tiene que ver aquí con este texto. Dime, Gregory, te escucho. Hace un rato decías que fue físico, ¿no? Sí. Se nota cañón como, o sea, es que estos primeros filósofos que se han hablado en las clases, se nota como las matemáticas y la física están, pero pesan de una manera. Es como si hubieran agarrado las herramientas propias de la ciencia para filosofar, o al revés, no lo sé. Pero la forma en la que estructuran las cosas, está claro que tiene que ver con todas esta metodología para que, o sea, lo que hiciste acá abajo es el eje de las X, las Y, o la proyección de las no lineales, o sea, es física pura. O sea, te está explicando, o está descartando los procesos o los fenómenos metafísicos a través de la física. O sea, podría
no sé si en algún momento hice una fórmula, pero podría haber hecho una fórmula para descartarlos, porque ahí están, o sea, todo lo que dice, solo que lo lleva a un plano, pues ahora sí como más de reflexión y entendimiento, pero pues definitivamente, o sea, igual que Baruch, que hace rato lo vimos, o sea, es matemática y es física, es muy Sí. interesante cómo tomó todas esas ideas, ¿no? Ahora, el método de la matemática, el método geométrico, digamos, o sea, lo que hace Spinoza es usar el método, como dices, la física y la matemática, y voy con Rafa, con lo que dijo Gregory es súper importante, la física y la matemática en la modernidad marcan como el ejemplo a seguir. ¿Por qué? Por la claridad de sus razonamientos, por la necesidad de cómo se van ligando las proposiciones en la física, por esta apelación a la experiencia. Y entonces el método matemático y geométrico empieza a verse muy valorado, de tal manera que los filósofos de la época comienzan a decir, bueno, si queremos que la filosofía sea una ciencia, pues tenemos que parecernos más a la ciencia, ¿no? Y tomar el método matemático geométrico, que es lo que hace Spinoza. Tratar de mostrar una serie de teoremas, ¿no? De conceptos y cómo se relacionan entre todos de una manera sistemática. Eso es hacer que la filosofía se convierta en una especie de sistema. Kant está haciendo una pregunta en ese sentido también similar, pero Kant no está planteando una metafísica en sentido estricto como si Spinoza. Si Spinoza sí plantea una metafísica, o sea, una especie de conocimiento de la totalidad de las cosas, partiendo de la sustancia que es Dios. Y todo está dentro de la sustancia, ¿no? Nosotros también, etcétera. La pregunta kantiana va más allá, o más bien más atrás, en el punto de decirnos, ¿realmente la razón humana es capaz de producir esos sistemas? O más allá de eso, pues la razón los puede producir, ¿no? La razón puede hacer metafísicas. Pero más allá de eso, dice Kant, eso que hace la razón realmente vale o cuenta como conocimiento objetivo. Y como bien dice, Kant dice, vamos a ver las ciencias. Vamos a ver a las ciencias que nos dan conocimiento del mundo para ver si la metafísica puede hacerlo. Y Kant lo dice, ¿no? Mira, la metafísica, y Rafa, ¿no? Un conocimiento racional de la razón, especulativo, enteramente aislado, que se eleva por completo por encima de las enseñanzas de la experiencia y que lo hace mediante meros conceptos, no como la matemática por aplicación a la intuición, en el cual dice la razón misma tiene que ser su propio discípulo. O sea, la razón tiene que ser su discípulo porque no tiene nada que lo apoye. No ha tenido hasta ahora un destino favorable. O sea, no le ha ido bien a la metafísica, que haya podido tomar la marcha segura de una ciencia, a pesar, dice, a pesar de ser la más antigua de todas. En ella, dice, en la metafísica, la razón cae en un continuo estancamiento, no se estanca porque hay metafísicas. Y como no podemos demostrar cuál es la metafísica verdadera, pues sigue habiendo metafísicas. Entonces, por eso hay que encontrar una manera de decir si la metafísica es una ciencia o no, para descartar opciones de metafísicas que no tengan. Y por eso la pregunta kantiana es, bueno, ¿cómo hacer de la metafísica una ciencia? Pues veamos lo que hicieron las ciencias. Cambiaron el modo de pensar. Y ese cambio en el modo de pensar es lo que Kant llama la revolución. No, Kant no utiliza la palabra revolución copernicana. Él habla de una revolución en el modo de pensar. O sea que la crítica de la razón pura es una especie de, como dice Gregory también, ¿no? Es una especie de metodología. Es un tratado metodológico. ¿Cómo hacemos que la metafísica sea una ciencia? Cambiemos la metodología. Es una metodología esto de investigación, ¿no? Lo que está haciendo Kant. Y dice, bueno, vamos a cambiar el método en la metafísica. ¿Cuál es el objetivo de la metafísica? Conocer a priori. Porque el conocimiento a priori es universal y necesario, ¿no? Y nada, espérame, Rafa, para cerrar esta idea, porque para continuar con esto, ¿no? Dice Kant, este párrafo también es importantísimo y viene de la segunda edición del segundo prólogo. Aquí está, prólogo B. Atención con esto, eso es importantísimo. Dice Kant, hasta ahora en la historia de la metafísica, desde los griegos, hasta ahora se ha supuesto que todo nuestro conocimiento debía regirse
por los objetos, ¿no? Que tendríamos que esperar a que los objetos nos sean dados, dice. Pero todos los intentos de establecer mediante conceptos algo a priori sobre los objetos, con lo que se ensancharía nuestro conocimiento, quedaban anulados por esta suposición, ¿no? O sea, dice Kant, este es el supuesto A. La metafísica ha pensado que nuestro conocimiento debe regirse por los objetos, o sea, por el mundo. Pero así no podemos tener conocimiento a priori. Si tenemos que esperar a que algo nos sea dado, yo no puedo saber nada antes de que algo me sea dado. O sea, a priori no puedo saber nada hasta que me sea dado. Pero dice Kant, intentemos, dice, ensáyese por eso una vez, si acaso, dice, no avanzamos mejor en los asuntos de la metafísica si suponemos que los objetos, o sea, el mundo, la realidad, los objetos deben regirse por nuestro conocimiento. O sea, más que nuestro conocimiento se rija por los objetos, dice, hay que pensar que los objetos deben regirse y acomodarse a nuestro conocimiento. Y así, dice Kant, eso ya concuerda mejor, dice, con la posibilidad de un conocimiento de ellos a priori. Si el mundo, para ser mundo, debe regirse por mis conocimientos, o sea, por mis estructuras, entonces sí puedo saber algo del mundo antes de que me sea dado el mundo, ¿no? Y dice Kant, ocurre aquí lo mismo que con los primeros pensamientos de Copérnico, quien al no poder adelantar bien en la explicación de los movimientos celestes, cuando suponía que todas las estrellas giraban alrededor del espectador, dice, ensayó si no tendría mejor resultado si hiciera girar al espectador y dejara en cambio en reposo las estrellas. O sea, lo que hizo Copérnico para que todos sus números matemáticos, sus ecuaciones le salieran bien, porque no le salían bien en el movimiento de los planetas, no tenía problemas, era porque pensaba que el espectador estaba fijo y los planetas se estaban moviendo. Y dice Kant, bueno, pensemos entonces mejor, bueno, Copérnico, que yo estoy fijo y que los planetas están, más bien yo estoy en movimiento y los planetas están fijos. Y así le salió mejor a Copérnico todo su esquema matemático, físico del universo. Le sonaba mejor, tenía mejores resultados en la predicción del movimiento de los planetas. Y Kant dice, yo voy a hacer lo mismo, hagamos lo mismo en la metafísica. Pensemos no que nosotros dependemos del mundo, sino más bien que el mundo depende de nosotros para ser un objeto. Y eso ya nos permite de alguna manera decir, bueno, si el mundo necesita de mí para ser un objeto, para ser un mundo, para alguien, entonces me voy a investigar a mí mismo para darme cuenta cuáles son esas estructuras necesarias para el conocimiento del mundo. No, dime, Rafa, te escucho. Te escucho, Rafa, ¿me escuchas? Sí, es que... A ver. Es que justo o sea, yo creo que el mismo descubrimiento o sea, en vez de todas estas suposiciones metafísicas, o sea, que hay, o sea, pero quizá en un futuro haya como la metafísica comprobable a través de la ciencia, ¿no? O sea, y me refiero que, pues, que quizás al avance de nosotros en cuanto a ciencia, en que podamos descubrir como más los confines de nuestro entorno, del universo y también como de lo invisible para el ser humano, pues quizá podría ser que llegara a un punto en el que pues, pues ya se pueden percibir todas estas estructuras, ¿no? O sea, desde la razón, con la ciencia, uno lo podría quizá llegar a ver y entonces pues podría ser como que llegara a un punto en el que no pudiera haber pues duda
en ello. Por ejemplo, el que antes pensaran que la Tierra era el centro del universo, sí, como ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el agua, pues ahora con el avance de la tecnología sabemos de qué se compone el agua simplemente, ¿no? O sea, como pulir, como llegar a esos elementos, ¿no? Pues ahora sí que la sustancia, ¿no? Yo te diría, hay aguas, Rafa, porque Kant diría que no. O sea, la ciencia siempre va a permanecer en el fenómeno. Por más cosas que vaya descubriendo la ciencia, o sea, hay unos autores que son los neocantianos en el siglo XX que hacen otra interpretación de la cosa en sí, pero lo que tú estás diciendo, así lo interpreto, es que en algún momento la ciencia va a avanzar tanto que llegaremos a conocer la cosa en sí, tal como son, el mundo tal como es en sí mismo, ¿no? Acá diría que no, que la ciencia, ese límite entre la cosa en sí y el fenómeno siempre va a estar, porque siempre seremos los seres humanos quienes veamos el mundo desde nuestra perspectiva humana, espacio-temporal y categórica. Entonces, no podemos, vamos a ponerlo así, si tú fueras una persona que tiene miopía y astigmatismo, pero así en grado brutal, o sea, grado cañón, y te quitas los lentes, no verías nada. ¿No? Verías todo borroso, manchas extrañas, cosas que se mueven que no identificas que son. Te lo pongo así. Para Kant, los seres humanos necesitamos espacio y tiempo y categorías para ver el mundo de determinada manera. Si tú te quitas las categorías del espacio y el tiempo y las categorías que tenemos los seres humanos, veríamos el mundo como esa persona sin lentes. No verías nada, verías algo muy borroso, no puedes identificar causas y efectos. Pero si hubiera algo que nos ayudara, por ejemplo, a tener otro tipo de visión, no nada más como, o sea, a través de nuestros sentidos sigue siendo perspectiva humana. Normales. Sigue siendo perspectiva humana. No puedes escapar, no puedes salir de tu... No, te lo pongo así. No puedes salir de tu propia mente y ver el mundo como es en sí mismo. Porque de hecho, la forma en que ves el mundo es la que está determinado a que lo veas, espacio y tiempo y categorías. Sí, pero hay herramientas que nos ayudan como a tratar, pues, de entender, ¿no? O sea, no sé, o sea, por ejemplo, yo creo que, o sea, si alguno de estos filósofos así era ciego y sordo, pues no llegaría quizá a esos entendimientos, ¿no? Y como tendría otra experiencia del espacio y el tiempo, pero tendría una experiencia de alguna manera de espacio y tiempo. Tendría, te lo puedo asegurar. No, sí, No igual a ti, pero pero sí no lo niego, parecida. no niego eso, pero quizá, o sea, como que pudiera, que metafísicamente nos pudiera como que ayudar a entender más en algún punto, quizá no en su totalidad, pero quizá llegar a ciertas... Pero puedes hacer ciencia de algo que no existe. Pongámoslo así, Rafa, para Rafa Gregory. Así tengas un microscopio o un telescopio que te aumente tu capacidad visual, lo que sigues viendo para Kant sigue siendo fenómeno. Así, o sea, por más herramientas que le metas, nunca vas a poder ver la cosa en sí, digamos, el noúmeno. Por más que le pongas, siempre va a estar tu perspectiva humana. Vamos a ponerlo así, Rafa. No puedes eliminar tu subjetividad, porque si tú eliminas tu sujeto, pues deja de haber conocimiento, deja de haber todo. Entonces, el sujeto para Kant es como una especie de cárcel donde estamos encerrados, de la cual no podemos salir. Espacio, tiempo y categorías. Entonces, por más que creemos herramientas tecnológicas, seguimos dentro del fenómeno. Por más, seguimos interpretando todo así, Rafa. Entonces, hay otras interpretaciones de eso, de la cosa en sí, como lo que tú dijiste es una interpretación que hacen algunos filósofos neocantianos, ¿no? De que en algún momento, como la ciencia va progresando y avanzando cada vez más, habrá un punto donde podamos conocer el mundo en sí mismo. Kant diría que eso no es posible, pero es una interpretación que han hecho algunos, Rafa, ¿no? Dime, Gregory, y volvemos ahorita con esto. Quiero cerrar con esto hoy. Mira, aún yéndonos hasta las partículas en sí, forman o son
un objeto el cual puede ser medible. O sea, el hecho de que no lo veas no significa en un objeto que no exista. Tienes otras capacidades y se extiendes ¿no? O sea, puedes profundizar en ello. Pero, sin afán de nada, va a ser imposible que conozcamos a Dios, porque de entrada ninguno tenemos la misma idea. Cada quien lo cree y lo concibe como puede. Depende de los occidentales, depende de los orientales, dependen los de un lado, dependen los del otro. O sea, simplemente no hay manera de cómo hacer algo y tener tantas posibilidades. Ni siquiera la física cuántica podría llegar hasta allá, a pesar de sus infinitas posibilidades, porque parten de un fenómeno, no parten de una creencia. O sea, tendría que haber algo que de alguna manera pudiera ser estudiado, pero pues en este caso no hay forma, o sea, no hay manera de poder. Pero ¿no? yo lo veo, por ejemplo, haz de cuenta que me refiero a como algo metafísico, como por ejemplo el inicio del universo, no sé, o sea, que quizás... No se puede experimentar tampoco eso, Rafa. No, o sea, pero que se pueda apreciar, o sea, en el modo, obviamente es fenoménico, pero no deja de ser, ¿Cómo pues, podrías apreciar el inicio, el origen del inicio del universo? o sea, algo que nos pudiera como poder ver ese mismo inicio. Ok, Pues y es que si los... no lo entendemos, ¿no? Espera, y si te pudieras transportar a ese momento, tu experiencia seguiría siendo espacio-temporal. Sí. Si pudieras hacerlo. Entonces tampoco sería la cosa en sí. Sí, es que estás ahí como... No, pero te lo o pongo sea, no, así. o sea, Cualquier cosa que experimentes ya es fenoménica. Y si no es fenoménica, no puedes hablar de ella. Es metafísica dogmática. No hay conocimiento de ello. Entonces estás encerrado en una especie de ámbito fenoménico como individuo, como sujeto, del cual no puedes salir, ¿no? Y eso implica que nuestra realidad humana siempre es estructurada por nuestros esquemas mentales. Entonces, es como siempre hay un sujeto ahí. No hay una experiencia sin sujeto, Rafa. No hay experiencia objetiva del mundo sin sujeto. Toda experiencia, en cierta medida, es subjetiva porque implica las categorías y el espacio y el tiempo. Entonces, no hay un conocimiento, ni la ciencia para Kant. La ciencia también requiere un sujeto. Entonces la ciencia no es un conocimiento absolutamente objetivo para Kant. Sí, absolutamente objetivo no es la ciencia, porque en la ciencia también encontramos estructuras espaciotemporales, ¿no? Déjame escuchar a Carlos y cierro con esto, porque quiero acabar esto, Rafa, ¿no? A ver, Carlos, te escucho. Puedes trabajar tu argumento si quieres, Rafa, para la siguiente sesión. Ya está, bueno, me agarré de lo que estaba diciendo Rafa para pensar otras cosas. Y entre ellas pensé que a lo mejor, más que un cambio de, por ejemplo, de nuestra insistencia en la necesidad, en la casi necesidad metafísica existencial de la ciencia, ¿no? A lo mejor la ciencia es nuestro paradigma y estamos sumamente atravesados por el paradigma científico, pero a lo mejor más adelante hay otras formas de conocer que no se han llamado ciencia y no por ello sea más verdadero. Porque de hecho estaba leyendo un texto, no me acuerdo cuál, en el que se comentaba que a la ciencia como tal no le importa la verdad en el sentido de la verdad absoluta, porque la verdad absoluta en principio es inaccesible según los propios postulados de la ciencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces dije, pues a lo mejor y pues no podemos a través de la ciencia conocer otra cosa porque es el paradigma con el que vemos, porque somos sujetos y somos sujetos de la ciencia, ¿no? Sí, Y luego, somos sujetos de la ciencia, pero el hecho es que la ciencia para Kant, o sea, la ciencia para Kant tiene un estatus objetivo. O sea, la ciencia no es lo que nosotros, no es lo que cada quien quiera. La ciencia para Kant tiene un carácter objetivo, pero la ciencia no tiene un conocimiento tampoco absoluto de la realidad, diría Kant, porque eso sería ser metafísica. Entonces, y la ciencia para Kant no es metafísica en ese sentido. Entonces, hay que tener cuidado con esa idea. O sea, no es que Kant desprecia la ciencia, tampoco. Kant es un científico. Pero Kant diría,
en la búsqueda de conocer la cosa en sí, la ciencia tampoco nos lleva a la cosa en sí, porque la ciencia también se da en el ámbito de lo fenoménico, ¿sí? Sí. Entonces la ciencia no es que Kant la rechace, pero no nos lleva a conocer la cosa en sí, la ciencia. ¿Sí? Está encerrada en el ámbito fenoménico, no es lo que cada quien quiere, la ciencia, pero está encerrado, ¿no? En ese tipo de cuestión, ¿no? De ámbito fenoménico. ¿Quieres comentar algo más, Carlos? Adelante. Sí, y nada, con esto que decías, Ujú. bueno, te cito a ti textualmente, que a lo mejor también venía del texto, no me acuerdo exactamente, Ajá. en el de Canva, Ajá. de que es el mundo el que debe acomodarse a nuestros conocimientos para que pueda haber conocimiento a priori. Exactamente. Me recuerda mucho a Husserl diciendo que que el supuesto metafísico más grande es la existencia del mundo, ¿no? En el sentido de que Kant me parece aquí que puede inaugurar o estar previendo esta cuestión del mundo para alguien, ¿no? Porque siempre el mundo es un mundo para alguien, porque un mundo Sí. trascendente sería un mundo en sí, que es inaccesible. Es que para Kant, bueno, Husserl es un kantiano también. Bueno, hay otro autor que no se puede entender sin Kant, ¿no? Husserl. Ajá. O sea, Husserl también es, bueno, Husserl tiene varias etapas en su pensamiento, pero hay una cosa que se llama el giro kantiano en el pensamiento de Husserl, donde Husserl empieza a hablar, bueno, Husserl recupera el término trascendental, ¿no? Y habla de estructuras trascendentales de la conciencia humana, ¿no? Aunque el proyecto de Husserl es un poco diferente, pero tiene cierta inspiración kantiana. Es difícil ahí, eso es más complicado, ¿no? Husserl es porque es fenomenología, pero Kant no es un fenomenólogo en ese sentido, estrictamente no es husserliano, pero sí puedes ver un parecido, ¿no? O sea, Kant también quiere encontrar ciertas estructuras necesarias para toda conciencia humana. Entonces, aquí hay Husserl también termina siendo un poco idealista, ¿no? Pero eso lo puedes tocar en el seminario de fenomenología con el doctor Ignacio Quepons, ¿no? Que él da ese seminario. Pero Kant, de alguna manera, lo que nos deja es esta revolución, ¿no? De la metafísica como una ciencia de esas estructuras a priori del sujeto, ¿no? Para la metafísica tradicional, o sea, la metafísica desde Aristóteles, digamos, la metafísica trataba, dice, este sentido, ¿no? Era más bien entendida así, ¿no? El objeto era entendido como una sustancia en sí misma, una cosa en sí. El objeto era entendido como existiendo independientemente del sujeto. O sea, la metafísica tradicional defiende una especie de realismo metafísico, ¿no? ¿Y qué era conocer para la metafísica tradicional? Insisto, desde Platón, Aristóteles, eso es metafísica tradicional. El sujeto tenía un papel más activo, digo, más pasivo, más de recibir solamente, porque para la metafísica tradicional, conocer, dice, es amoldarme a la esencia del objeto, lo que decía Kant. Si yo tengo que esperar al objeto, no puedo saber algo a priori de él, ¿no? Pero lo que Kant propone es una revolución en la metafísica, porque dice, el objeto ya no es una sustancia en sí, es un fenómeno. Noten la diferencia, sustancia-fenómeno. El objeto ya no existe independientemente del sujeto. Solo hay objeto para un sujeto. Esto es idealismo. Por eso Kant es un pensador idealista también, ¿no? Depende cómo lo enfatices, es más o menos idealista, ¿no? El objeto, acá arriba, el objeto determinaba al sujeto, ¿no? Como que se imponía el objeto al sujeto, ¿no? Pero en la metafísica kantiana, que es esta, la metafísica crítica trascendental, el objeto no se impone al sujeto, más bien el objeto es determinado por las estructuras del sujeto. Entonces, conocer para Kant no es amoldarme yo al objeto, ¿no? Conocer para Kant es amoldar el objeto a mis categorías, a mis propios lentes, si quieren, ¿no? Los lentes con los que vemos el mundo. Entonces, esta es una revolución en la metafísica, dice Kant, porque cambia la relación entre sujeto y objeto. Y de alguna manera, el sujeto
se vuelve más relevante aquí. O sea, acá el centro en la metafísica tradicional, el centro era el objeto, la sustancia que existe en sí misma y que determina al sujeto. En la metafísica moderna, crítica trascendental, el sujeto dice, no, yo soy el que determina el objeto. El objeto es objeto solo porque hay un sujeto y eso es idealismo. Entonces, el idealismo moderno, o el idealismo como movimiento filosófico, es importantísimo en la época moderna. No solo desde Descartes. Descartes tiene detalles idealistas, pero con Kant se hace mucho más consciente esto. De hecho, la palabra idealista no era bien vista en los modernos. La palabra idealista era mal vista. Kant es el primer filósofo moderno que se llama a sí mismo idealista y lo ve como algo positivo. ¿Sí? Kant es el primero en decir, mi sistema es una especie de idealismo. Ya va explicando más o menos por qué. Por cierto, vamos a subirles al canal de YouTube. Quienes son miembros del canal de YouTube, vamos a estarles subiendo, yo creo que dentro de mañana, el seminario que tuvimos del idealismo en la filosofía moderna. El idealismo en la filosofía moderna que dimos el maestro, el doctor Alberto Bastar y yo. Entonces lo estaremos subiendo al canal, ese seminario, estos días, por si lo quieren ahí, hacerse miembros del canal y verlo, va a estar ahí el seminario en el canal también. ¿Dudas? Hasta aquí comentarios, preguntas, los escucho, los leo. No sé si quieran comentar algo. Félix, Carlos, Alejandro, Juan, Laura, Marcos, Moisés, Oscar, Pedro, Rafa. Dos Rafas, los escucho. No sé si quieran comentar alguna pregunta, alguna duda. Yo sí, tengo una, perdón, no tiene que ver con la clase. En el caso para ser miembros del canal, puede ser, o sea, es para escoger cualquier curso o porque nada más veo la opción de pago, pero de ahí no veo que sea un curso en específico. Ahí ves, nada más, el canal tiene dos opciones. La membresía del ser amante de la filosofía y la membresía de Titán Filosófico. La membresía de amante de la filosofía no te da acceso a todos los seminarios, pero la siguiente sí te da acceso a todo. Manda un mensaje por ahí, es en donde dice listas en el canal y ves todos los cursos. Son como 22 para el canal, los cursos. Lo checamos si quieres, manda un mensaje por WhatsApp y te mando para que veas los cursos que hay, pero son como 22 y los que vamos a agregar ahorita que son otros 2 o 3 este mes. Laura pregunta si Dios no tiene lugar en el espacio del tiempo. No, Dios no está en el espacio del tiempo. Dios es una causa incausada, ¿no? Entonces no cae dentro del espacio del tiempo. Kant habla de lo fenoménico y lo nouménico. Eso lo veremos en la siguiente sesión, Rafa, no te preocupes. Y lo de Husserl igual, vemos algo, pero dice Rafa, ¿no puedo experimentar el mundo fuera del espacio-tiempo? No, no podemos. Incluso la mecánica cuántica, lo que estamos comentando, ¿no? Igual, sigue siendo una perspectiva humana, que es lo que decía Laza. Para Kant, la perspectiva del ser humano siempre está presente. Recuerden esa frase, no hay objeto sin sujeto, para Kant. No hay objeto si no hay un sujeto que lo pueda experimentar. Entonces Kant por eso es idealista, porque para Kant el sujeto tiene un papel sumamente activo en el conocimiento y, ojo, en la estructuración de nuestra concepción del mundo. Nosotros tenemos una concepción del mundo espacio-temporal. No es que nosotros creemos el mundo, no es que lo construyamos, es que estructuramos nuestra experiencia del mundo conforme a ciertas reglas, cierta forma de organizar nuestra experiencia. Y esas reglas o formas de estructurar la experiencia, dice Kant, son a priori, son universales y necesarias. Todos los sujetos las tienen y son los a priori que Kant quiere demostrar que son necesarios. Espacio, tiempo y categorías. Y espacio, tiempo y categorías no están en el mundo, no están en el objeto, sino que son parte de nosotros mismos, son como nuestras estructuras mentales, bajo las cuales organizamos nuestra experiencia del mundo. Pero no creamos el mundo, tampoco construimos el mundo, estructuramos, el sujeto estructura, el sujeto es una actividad, dice Kant, es actividad sintética de la conciencia. Sintetiza, une percepciones. Por ejemplo, decimos que una cosa es causa y otra cosa es efecto de otra. Bueno, causa y otra cosa es su efecto. Entonces relacionamos, ¿no?
Entonces, nosotros hacemos eso. Entonces, el sujeto tiene un papel sumamente activo en la metafísica kantiana, ¿no? Entonces, aquí, dime, Rafa, te escucho. No, quería comentar algo con ese comentario, es que de hecho sí hay unos autores no kantianos que abordaron la mecánica cuántica, se trataron de y hoy en día es digamos que todavía se publica, pues en el área de la investigación de filosofía de mecánica cuántica, hay gente que aborda esa perspectiva neocantiana, pues, para tratar de estudiar cosas como el problema de la medida en mecánica cuántica, cosas así. Ok, sí, eso igual lo vemos la siguiente también un poco. Rafa, dime y te escucho y lo dejamos para la siguiente pregunta o comentario. Te escucho, Rafa. Rafa, te escucho. ¿Me escuchas? No te escucho, Rafa. O sea, pero entonces el objeto para Kant no existe sin sujeto. Exacto. No hay objeto sin sujeto. O sea, pero en general, o sea, por ejemplo, o sea, si quitáramos, o sea, la gente racional en este mundo, o sea, el objeto, el mundo en sí no existiría. El mundo en sí no existe. O al menos no tenemos razón, no tenemos manera de saber cómo es el mundo en sí mismo. Lo que sabemos es el mundo estructurado bajo nuestros esquemas. Pero cualquier persona que te diga que conoce el mundo en sí mismo, no está conociendo el mundo en sí mismo, ¿vale? Está conociendo su estructuración del mundo. ¿Va? Ajá. Sí, como lo que decía Schopenhauer, o sea, como su representación. O sea, exacto. Schopenhauer es un kantiano también, otro autor que no se puede entender sin Kant, Schopenhauer. Como bien ya lo sabes porque tomaste el curso, el seminario. Rafa, te dejo, les voy a dejar unos textos en el grupo de WhatsApp que pueden utilizarlos como complemento para Kant, ¿vale? Se los dejo hoy en el transcurso de la tarde. Se los paso como si quieren leer un poco más de Kant o de introducción a Kant, se los dejo por el grupo de WhatsApp. Pero con que lean un poco de lo que está en el Canvas está bien, ¿vale? Para que vayamos avanzando. Gracias. Rafa, no, gracias a ti por estar acá. Cualquier duda, manden un mensajito por ahí. A rato subimos los videos y nos estamos viendo el próximo sábado. A mí me encanta el idealismo alemán. Por ahí les dejo unos textos que me gustan por WhatsApp, ¿vale? Textos de calidad, textos que son invaluables, creo yo, que me gustan mucho y que son textos esenciales que explican este movimiento filosófico, ¿va? Carlos, Daniel, cuídense, buena tarde a todos. Pedro, Juan Valenzuela, Félix, igual. Gracias. Espero que haya sido hoy claro y para todos entendible un poco esto de Kant, que vayamos avanzando poco a poco. Ya iremos viendo que Kant es muy complejo, tiene muchas vertientes Kant, tiene muchas cosas. Es un autor inagotable Kant. Hay bibliotecas de puro Kant, ¿sí? Hay bibliotecas de puro Kant con libros sobre Kant y artículos y demás de Kant. Es muchísima, pero...